Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue, porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos. En medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Hola amigos y amigas. Esopo fue un antiguo poeta griego famoso por sus fábulas, entre ellas este cuento con moraleja titulado La gallina de los huevos de oro. Y dice esta fábula que una vez había un labrador que era tan pobre que ni siquiera poseía una vaca. Era el más pobre de la aldea. Y un buen día estaba trabajando en el campo lamentándose de esa pobreza. Entonces apareció un enanito y le dijo: Buen hombre, he oído tus lamentaciones y voy a hacer que tu suerte cambie. Toma esta gallina, es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro. El enanito desapareció sin más y el labrador llevó la gallina a su corral. Al día siguiente, sorpresa, encontró un huevo de oro. Lo puso en una cestita y se fue a la ciudad, donde vendió este huevo de oro a un alto precio. Al día siguiente, loco de alegría, encontró otro huevo de oro. Por fin la fortuna había entrado en su casa. Todos los días un huevo de oro. Fue así que poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, se convirtió en el hombre más rico de la comarca. Sin embargo, una insensata avaricia hizo presa de su corazón y pensó entonces: ¿por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y descubriré la mina de oro que lleva adentro. Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina de oro. El frenesí insaciable de oro, la codicia de los bienes, la idolatría del dinero son fuentes de preocupación y ansiedad. Ahogan y hacen la vida imposible, pero aún así siguen siendo considerados por muchos como objetivos por los cuales vale la pena vivir. Deberemos pensar esto. Yo no quiero jugarme la vida por los bienes, sino jugarme la vida por el bien con mayúsculas. Vamos al Evangelio de hoy. En la primera parte de la lectura entra en escena un joven rico, un hombre rico que
cae de rodillas ante Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El comportamiento de este hombre es verdaderamente único. Parece un enfermo que se acerca a Jesús para pedirle la gracia de la curación. De hecho, en el Evangelio aparecen 3 enfermos que se ponen de rodillas: el endemoniado de Gerasa, el leproso y este hombre rico. Parece que realmente está enfermo. El hombre del Evangelio es una persona justa, consciente de haber llevado una vida intachable. Sin embargo, siente una preocupación profunda, una pena íntima, indefinida, que lo hace sufrir como si fuera realmente una enfermedad espiritual. Ante la pregunta del hombre, Jesús responde con otra pregunta, como hacían los rabinos, que puede parafrasearse de esta manera: ya tienes un maestro excepcional, Dios, que te da instrucciones a través de las Escrituras, de la ley. ¿Qué más quieres? ¿Acaso no está escrito: todos serán enseñados por Dios? Entonces, para ayudarlo en su búsqueda, Jesús le recuerda los preceptos que el Señor ha revelado a su pueblo y que constituyen la condición mínima para el acceso a la vida. Jesús cita el Decálogo, pero es llamativo que lo hace de forma incompleta. Omite los 3 primeros mandamientos, los referidos a Dios. Es que para Jesús es suficiente el cumplimiento de las obligaciones para con el hombre. De hecho, la única manera de expresar el amor a Dios es compartir su proyecto en favor del hombre. Como lo dice Juan en su primera carta en el capítulo 4, queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. La observancia de los mandamientos no representa, sin embargo, ningún mérito, sino que es motivo de gratitud al Señor, que es el único maestro bueno que ha dado a su pueblo la ley de la vida. Por eso el salmista va a decir en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme al Señor, el que se deleita en sus mandamientos. A su vez, los rabinos comentaban esto: la alegría está en los mandamientos, no en la recompensa que se espera recibir por cumplir esos mandamientos. El bien hecho es ya su propia recompensa. El hombre le responde: Maestro, todo lo he cumplido desde mi juventud. Con toda probabilidad, este hombre, este joven del Evangelio, no sería una persona intachable. Todos somos pecadores. También en su vida habría sucumbido a alguna debilidad. Sin embargo, su juicio sereno, tranquilo, contiene un buen mensaje. Es una invitación a evaluar con cierto optimismo la propia vida. Angustiarse, sentirse rechazados por Dios, autocastigarse porque uno no es perfecto, no es un signo de santidad, sino que en todo caso es un signo de orgullo. San Juan nos dice: ante Dios tenemos que tranquilizar nuestros corazones. Aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Podemos aquí recordar lo que dice Erich Fromm: la tarea principal del hombre en la vida es darse nacimiento. Por eso conviene recordar también aquella expresión: lo que viene, conviene. Aunque a veces lo que viene pueda ser un mal moral provocado por nosotros mismos, no es sano entrar en una culpa neurótica. Hay una culpa existencial que hace posible que nosotros podamos vivir en sociedad. En cambio, la culpa neurótica sería como recorrer una cancha de golf con 87 palos en la bolsa en vez de 14, que son los reglamentarios. Es un exceso de equipaje del cual hay que liberarse, este sentimiento excesivo de culpa.
El texto dice que este hombre se fue triste. Ahora, ¿triste por qué? Le sobraban a este hombre, le sobran motivos para estar triste. ¿Triste por sus culpas, por su pecado? No, no es este el motivo de la tristeza. Está triste porque le falta lo importante para ser feliz. Por esto está triste. Cuando Jesús le dice, solo te falta una cosa, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. El hombre se entristeció. Dice el texto que se entristeció. Podríamos parafrasear así su propuesta. Despójate de todos tus bienes, de todo lo que tienes. No lo tires a la basura, sino dáselo a aquellos que lo necesiten. Permanecerás pobre y Dios entonces será tu único tesoro. Esto no es un mandamiento más, no se trata de un mandamiento sumado a los mandamientos del Decálogo, sino que se trata de una invitación a dejarse guiar por una lógica totalmente nueva. Jesús pide la renuncia de cualquier uso egoísta, no solo del dinero, sino de todos los bienes que nosotros hemos recibido de Dios, de la inteligencia, de la salud, de la belleza, del tiempo. El ideal del cristiano no es la miseria, el hambre, la desnudez. El ideal del cristiano es el compartir fraterno de los bienes que Dios ha puesto a disposición de todos. La historia de este joven termina amarga. El joven rico decide quedarse con sus posesiones. No tiene el coraje de fiarse de la propuesta de Jesús. No se siente capaz de correr el riesgo. Tiene miedo de perderlo todo y por eso se aleja con tristeza. Seguiría, sin duda, siendo una persona buena, justa, llevando una vida piadosa, impecable, pero no llegó a ser un cristiano, no pudo dar este salto de calidad. No es casual que el Evangelio de hoy, inicia diciendo que Jesús se puso en camino. Cuando se puso en camino, ¿a qué nos hace acordar? Aquella parábola del sembrador. Parte de esta semilla cayó al borde del camino. ¿Y qué pasó con esa semilla que cayó al borde del camino? Se la comieron los pajaritos. Por eso Jesús, frente a este hombre, podríamos decir que realiza un exorcismo o una curación con un cierto dejo de frustración. Es el exorcismo frustrado de Jesús. La segunda parte de la lectura de hoy se refiere a algunas consideraciones de Jesús sobre el peligro de la riqueza. Esto constituye un obstáculo casi insalvable para los que quieren entrar en el reino de los cielos. Es más fácil, asegura Jesús, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Algunos han tratado de interpretar esta extraña imagen del camello pasando por el ojo de una aguja, explicando que no se trata de un camello, sino que se trataría de una cuerda gruesa, porque las dos palabras en griego son muy similares, o que el ojo de la aguja aludiría a una pequeña puerta en la ciudad de Jerusalén. Yo creo que es mejor dejar las cosas como están, mantener la imagen paradójica utilizada por Jesús, que nos habla de una decisión imposible de llevar adelante con los criterios puramente humanos. El desprendimiento de todo lo que se posee, existe un acto de generosidad que solo una intervención de Dios puede ayudar a lograrlo. Es decir, necesitamos aceptar los criterios de Dios para sostener ese modo de vida. En la última parte se enumeran las personas y las cosas de las que el discípulo está llamado a desprenderse. Y acerca de esta doble lista colocada, la primera en boca de Pedro y la segunda en la boca de Jesús, nos damos cuenta de que hay una
presencia de los miembros de la propia familia, entre los cuales hay que desprenderse. Esto es llamativo, desprenderse de la propia familia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos que piensan solo en sí mismos, en su esposa, en su esposo, en los hijos, siguen siendo egoístas, no son capaces de mirar más allá del umbral de su propia casa. Por eso es bueno concluir esta reflexión con parte del mensaje del Papa Francisco con ocasión del Domingo Mundial de las Misiones. Recordemos estas palabras de Francisco. Es importante ampliar la capacidad cotidiana de ensanchar nuestros círculos, de llegar a aquellos que espontáneamente no los sentiríamos como parte de mi mundo de intereses. Hoy Jesús necesita corazones que sean capaces de vivir su vocación como una verdadera historia de amor, que les haga salir a las periferias del mundo y convertirse en mensajeros e instrumentos de compasión. Hasta la próxima.